La violencia criminal está escalando en Ecuador y lo hace cada vez de maneras más atroces. Cuerpos colgados, desmembrados o descuartizados cubiertos por mantas o fundas están siendo reportados en Guayas por la Policía Nacional con mayor frecuencia, apuntando como causa general la lucha de poder de las bandas asociadas al narcotráfico. Pero ¿qué más lleva a estos grupos a hacer este despliegue de violencia? De acuerdo con la Policía de Criminalística, estos homicidios suelen producirse después de algún golpe a las estructuras del narcotráfico, ya sea por decomisos de droga, detenciones o allanamientos. Se ha generado una subcultura entre estas bandas criminales. Las muertes son entre ellos y son mensajes a través de símbolos. En este caso, si por culpa de X persona se ha realizado un decomiso de una gran cantidad de drogas, entonces se genera estos eventos. O si es que ha habido una fuga de información entre los organismos delincuenciales, se genera este tipo de muertes. Según las autoridades, el análisis forense y antropológico de los cadáveres por criminalística ha revelado patrones similares en la forma de cometer estos homicidios, y esto ha permitido seguir la pista a las bandas posiblemente involucradas que cometen estos denominados ajustes de cuentas en su disputa por ganar territorio para el tráfico de drogas. Las organizaciones delincuenciales copian de otros países que tienen este tipo de problemática y de violencia como es México. Entonces, tienen el mismo esquema de tortura, podríamos decir, y cómo realizan el proceso para eliminar a una persona, es decir, descuartizándole, cortándole sus extremidades, ubicándoles en una bolsa o la cabeza, solo la cabeza en el lugar de los hechos. Javier Oliva, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México y experto en seguridad nacional, advierte que Ecuador está empezando a reportar estas brutales expresiones que usa el crimen organizado para sembrar terror y poner al Estado contra la pared, una práctica que dice México empezó a registrar desde aproximadamente 2008 de forma más frecuente en las zonas en disputa entre los carteles del narcotráfico. ¿Hasta dónde pueden crecer si no hay una acción de la autoridad preventiva y contundente? Ninguna organización le puede faltar al respeto, desafiar al Estado ecuatoriano, a su sistema político, productivo, de sus instituciones, sus leyes, sin consecuencias. Porque entonces se inocula algo que yo denomino la pedagogía de la impunidad. Y entonces esa impunidad va creciendo, pero comienza a entreverarse con los intereses políticos. Durante el 2022, la Policía de Ecuador reportó 14 cuerpos descuartizados encontrados en diferentes puntos de Guayaquil y Durán, y en lo que va de 2023, 2 cuerpos fueron hallados desmembrados en Guayaquil, esto sin contar los desmembramientos y degüellos ocurridos durante algunas masacres carcelarias en Guayaquil. Pero estas macabras expresiones, según Oliva, no se deben confundir con terrorismo. Hay estudios de análisis al respecto, la influencia que generó este tipo de difusiones del islamismo extremo o de las organizaciones terroristas en las prácticas de las organizaciones criminales mexicanas en particular. Entonces, utilizar técnicas del terror, que no los hace terroristas, desde luego, porque no traen ninguna reivindicación ni separatista, ni étnica, ni religiosa, ni menos ideológica, ¿no? El jefe de la Policía de Criminalística de la Zona 8 en la provincia de Guayas, el teniente Carlos Perugachi, dijo a CNN que los niveles de violencia, de tortura y de crueldad han escalado en un país donde no eran tan comunes. Según datos de la policía, Ecuador cerró 2022 con su peor registro en la historia de muertes violentas, pasando de 2.496 homicidios intencionales en 2021 a 4.609 en 2022, un incremento de 116%, es decir, 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha insistido en que las acciones del crimen organizado son una declaratoria de guerra al Estado ecuatoriano y representan una clara amenaza a la seguridad nacional, por lo que ha pedido a la justicia, a la Asamblea y a la fuerza pública actuar con mayor determinación y contundencia. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.